Este libro se publicó en 1993 y como dato anexo se puede decir que la autora se basó en un cuento que ella misma había escrito unos años antes. Este cuento se llama Paulo Pumilo. Y en cuanto al paralelo entre el cuento y la novela, si bien no es la misma historia ni los mismos personajes, en esencia es más o menos lo mismo. En esencia me refiero en cuanto a la figura de este hombre al que todos admiran y esperan y no sé, en cierta forma idolatran. Esa figura está presente en el cuento y también en la novela. Y en la figura en Paulo Pumilo, el enano, que admira y que ama a este hombre, y en el cuento en la figura de la enana, que también espera a Máximo y también en cierta forma lo deifica en la novela. Ahora, en cuanto a la trama en sí del libro Bella y Oscura, es un poco complicado hacer un resumen o un análisis o explicar de qué se trata el libro, porque no es una historia que tenga un principio, un desarrollo y un final, sino que es más bien como una mezcla de sucesos, sentimientos, esperanzas y expectativas de los personajes que se entremezclan un poco y que crean esta historia. Entonces no es fácil como narrarlo en un conjunto, sino que si hay que hacerlo, habría que hacerlo separadamente, personaje por personaje. Sin embargo, voy a tratar de describir en pocas palabras de qué se trata esta novela. Y entonces, bueno, principalmente se puede decir que el libro está narrado desde la perspectiva de una niña, que en el libro no se especifica su edad ni tampoco su nombre, sino que es una niña de aproximadamente unos 9 años, se puede inferir. Y esta niña estaba en un orfanato, sin embargo, de un día para otro su tía la va a buscar y se la lleva a vivir a la casa de la familia. Y la razón que aducen es que su padre va a volver y que ella tiene que estar ahí cuando su padre vuelva. Y entonces la niña va a vivir a esta casa porque ella también tiene el recuerdo de su papá y ella también lo está esperando. Y acá en esta casa la niña empieza a narrar un poco, a describir a los personajes que viven ahí y a los eventos que se van sucediendo en el barrio alrededor. Y ella empieza a narrar cómo se empiezan a desenvolver los eventos, pero desde una perspectiva infantil. Entonces ella, en ciertas formas, y esto se ve más claro al final de la novela, ella narra la historia pero desde la perspectiva de un niño, que es mucho más inocente de lo que sería si lo narrara un adulto. Y entonces esta niña está viviendo en esta casa en espera de Máximo, que es el padre de esta niña y es el hijo de doña Bárbara, que es la dueña de casa, y es el hermano de Segundo, que es el hermano, y es el cuñado de Amanda, que es la esposa de Segundo. Y de eso se trata principalmente, que todos esperan a este hombre que va a volver algún día y que en cierta forma lo idolatran un poco. Sin embargo, no se especifica en el libro muy bien por qué. Tampoco se dan mucha descripción de su personalidad, ni de lo que pasó, ni de lo que hizo que él se tuviera que ir. Se infiere que algo sucedió, que hubo un conflicto entre hermanos y él se fue detenido y se fue a la cárcel y que ahora está saliendo de la cárcel y va a volver. Eso es lo que se puede entender del libro. Y otro personaje principal y que es el personaje que le da el nombre a la novela y es el personaje que está presente tanto en la novela así como en el cuento, es la figura de la enana. La enana, que es una mujer que no pertenece al núcleo familiar, sino que viene de afuera. ¿Y viene a qué viene? También a esperar a Máximo. Porque acá, si bien Máximo no aparece en la novela, sino hasta el final, toda la novela da vueltas en torno a este personaje. En la espera de este personaje, en lo que pasó, en las cosas que se pueden inferir sobre lo que pasó, etc. Entonces esta enana va a vivir a la casa y ella es un poco la que acompaña a esta niña en la espera del padre que va a volver. Y ella le empieza a contar cuentos de cómo fue su vida pasada y acá la autora mezcla un poco mucha fantasía, mitología y no se
Y no se sabe muy bien qué es verdad, qué es mentira, pero se puede inferir que como la niña es una niña, le cree todo lo que esta enana le cuenta. Y eso es lo bonito porque uno también al leer el cuento lo lee desde la perspectiva de la niña y también se cree la historia y se compenetra un poco con el personaje de esta niña que va creyendo todo lo que le van diciendo. Y esta enana le dice que cuando ella nació pasó una estrella fugaz y esa estrella fugaz le dio un don. Y este don, si bien le da poderes a esta enana, también la hace ser al mismo tiempo muy desgraciada, muy infeliz. Sin embargo, esta enana aceptó ese sufrimiento a cambio de tener este talento especial que ella tiene. Porque la enana es como mágica, tiene poderes mágicos, hace magia, etc. O eso es por lo menos lo que ella le hace creer a la niña. Y la enana le dice, algún día mi estrella va a volver y cuando esa estrella vuelva, todos ustedes y yo vamos a ser felices. Todos nosotros vamos a ser felices cuando mi estrella vuelva. Y entonces la niña empieza a esperar no solamente a su padre, sino que también empieza a esperar a la estrella de la enana. Porque cuando llegue su padre va a ser feliz y cuando llegue la estrella va a ser feliz también. Porque la enana se lo había dicho así. Y entonces sigue la historia y hasta que Máximo vuelve. Y Máximo vuelve y este es un poco... no sé, acá yo creo que la novela se puede resumir en lo que pasa al final. Porque la niña espera a su padre con tanta ansia a lo largo de todo el libro y confía en él, que la va a venir a buscar y va a ser feliz. Sin embargo, cuando el papá vuelve, de lo que menos se preocupa es de la niña. Como que le da unas miradas y eso sería todo. Sin embargo, la niña sigue creyendo en su papá. En su papá que la va a salvar de su sufrimiento y que se la va a llevar para ser feliz. Bueno, eso no ocurre así. Entonces, ¿qué pasa? Llega Máximo y confronta a su hermano segundo, porque acá hay un conflicto familiar que no se especifica muy bien en la historia y que no se entiende muy bien, pero se puede inferir algo de lo que pasó. Entonces empieza a confrontar a segundo, que es su hermano. Es su hermano y es su rival al mismo tiempo. Y en un momento empiezan a discutir y amenazan con matarse. Sin embargo, Máximo desiste de matar a segundo y se va a buscar una maleta con dinero y se va. Sin embargo, la enana, que es como la amante de Máximo, toma la pistola y mata a segundo. Y los dos juntos toman la maleta con dinero, una maleta con dinero que tampoco se especifica muy bien de dónde salió. Sin embargo, es una maleta que segundo atesoraba y que contaba el dinero constantemente, qué sé yo. Toman el dinero y se van a tomar un avión a Canadá. Sin embargo, pasa algo acá en este evento al final de la historia. Y es como el broche de oro de la novela. Toman este avión, el avión despega y el avión explota. Y crea una explosión como el de una estrella fugaz. Entonces la niña, que estaba afuera esperando a su papá, ve esta explosión del avión y lo asocia con la estrella que le había mencionado la enana en un principio. Y lo asocia con la estrella de la suerte y dice, bueno, esta estrella significa que ahora que mi papá también volvió, vamos a ser felices. Y así el libro termina, es como un final un poco abierto y a la vez nostálgico y, no sé, decepcionante. Bueno, es muy difícil resumir la novela, pero es un poco así la historia. Es más bien, no sé, lo primordial de la novela son los personajes. Por ejemplo, está Amanda, que es la tía de la niña, que es una mujer muy temerosa, muy apocada. Está la abuela, que tiene mucho carácter. Está el primo de esta niña, que es un niño muy despierto y que también es un niño golpeado. Sin embargo, es un niño que es muy consciente de lo que sucede a su alrededor.
Ahora, en cuanto a si me gustó o no me gustó, la verdad, no sé, me faltó, es una novela muy corta, tiene 200 páginas más o menos, y quizás le faltó algo que otros autores tienen en demasía más o menos, que es un poco profundizar en la descripción de los personajes y de las situaciones alrededor. Quizás si el autor hubiera, no sé, puesto más descripción en ciertos eventos, ciertas situaciones o incluidos algunos flashbacks para entender un poco lo que pasó en el pasado y hacer unas mejores conexiones con la historia que sucede al final, se podría entender mejor y sería una historia un poco más redonda. Sería un libro más largo, pero sería un libro más entendible, por decirlo así. Y no sé, podría existir una mayor identificación de uno con los personajes, porque a mí por lo menos me gusta mucho los autores que son muy descriptivos, que describen mucho a la personalidad, la apariencia física, la forma de mirar, etc. Sin embargo, no sé por qué, pero Rosa Montero no es tan descriptiva en su escritura, por lo menos en los libros de ella que me ha tocado leer, sino que recurre a ciertos eventos que para ella son importantes y que esos eventos los desarrolla en su novela, pero deja mucho margen libre para que el lector lo rellene con su propia pluma de su imaginación, por decirlo de una forma poética. Entonces, este libro no es un libro que recomendaría, ni tampoco es un libro que volvería a leer.